Buenos días. Buenos días, doctor. Buenas tardes. Si quieren, por favor, ir compartiendo la pantalla de las vacunas que estábamos pendientes de ver, para que ahorita ya podamos empezar, por favor. Mientras tanto, ¿alguna duda con respecto a los temas anteriores? Creo que no, doctor. ¿No? Ok. Ya merito. Ok, adelante, por favor. Sí, doctor. Bueno, continuando, nos habíamos quedado en esta, la que hemos dicho que faltaba la TB, que es la toxoide, tetánico y difterico, y pues este es su nombre, como su nombre lo dice, nos va a ofrecer una inmunización activa contra difteria y tétanos. En estas vacunas vamos a tener una dosis de 0.5 mililitros que va a contener, pues contiene el toxoide diftérico, que no tienen no más de 5 LF. LF le encontré que es unidades de floculación, y tenemos pues establecido que un LF es la cantidad necesaria para aglutinar una unidad de antitoxina, por si teníamos como duda con estas unidades de medida. Entonces contiene 5 unidades de floculación del toxoide diftérico y no más de 25 unidades de floculación del toxoide tetánico. Para su esquema vamos a tener que su administración es intramuscular profunda, ya sea en la región deltoidea o en cuadrante superior externo del glúteo. La siguiente, por favor. Ya que para su esquema pues tenemos un poquito más específico que los anteriores. Aquí está. Bueno, aquí los agrupé en 3 diferentes que tenemos. Adultos y niños, pero que cumplan con el esquema completo, que es decir, que tengan pentavalente, cuádruple o DPT. Y a partir de los 5 años de edad, ellos van a recibir una dosis cada 5 años. Entonces, adultos y niños a partir de 5, pero cabe destacar con esquema completo. Ahora tenemos un segundo grupo que son adultos y niños con esquema incompleto. Vamos a tener 2 dosis con un intervalo de 4 y 8 semanas entre cada una, que van a recibir como pues una primera instancia, y una revacunación igualmente cada 10 años. Y por último tenemos a las embarazadas en cualquier edad gestacional. De igual manera van a tener 2 dosis con un intervalo de 4 y 8 semanas, y habrá un refuerzo en cada embarazo. Se pueden llegar a usar hasta 5 dosis, y de igual manera, como los otros grupos anteriores, tendrán una revacunación cada 10 años. La siguiente, por favor. Dentro de los efectos adversos, pues ocasionalmente se presenta malestar general y puede llegar a igual a presentar fiebre ligera. Las contraindicaciones, de igual manera, hipersensibilidad a los componentes de la vacuna, algunas enfermedades con inmunodeficiencias, a excepción de VIH y SIDA, como hemos mencionado, una fiebre superior a 38.5 grados centígrados, de igual manera será contraindicación para aplicar la vacuna. Y las precauciones, pues no debemos aplicarla en personas que han
sido transfundidas o que han recibido inmunoglobulina en un periodo menor a 3 meses. Se debe esperar a este periodo para ser vacunados. Y al igual que el clorafenicol, disminuye el efecto del toxoide, entonces tampoco sería adecuado aplicarlo. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de la vacuna del VPH. Esta es una vacuna recombinante que actúa como una infección natural, lo que quiere decir que como hagan de cuenta que como que le ayuda al sistema inmunitario, o sea, como que les enseña a combatir ciertos gérmenes. Entonces, pues esa es como su especialidad, por así decirlo. Esta vacuna nos ayuda a proteger contra la infección por el virus del papiloma humano, particularmente contra los oncógenes tipo 6, 11, 16 y 18 del VPH, los cuales se han relacionado con el desarrollo de cáncer cervicouterino, que como que se presenta el adenocarcinoma y el carcinoma de células escamosas. Hay dos tipos de vacuna, que va a ser la tetravalente y la bivalente. Esto básicamente, pues, se cambia el nombre por el tipo, bueno, las cantidades de proteínas que van a estar presentes, pues, en cada vacuna. Sí. Creo que se perdió la presentación. Sí, no se ve. A ver, dile que no. Aguanta. No me deja. Ah, caray. No me deja. Estoy compartiendo pantalla. A ver, ponle en dejar de compartir. No puedo. Oigan, ¿sí se ven? Sí, Sí, ya. Ah, bueno, les decía bueno, yo les estaba diciendo que era lo que contenía cada vacuna. En el caso de la tetravalente, en una dosis de 0.5 mililitros, va a contener proteína L1 tipo 6, L1 tipo 11, tipo 16 y tipo 18, bueno, la primera va a contener 20 microgramos, de la segunda va a contener 40, de la tercera igual 40 y de la cuarta 20. En el caso de la bivalente, cada dosis de 0.5 mililitros va a contener 20 microgramos de la 16 y 20 microgramos de la tipo 18. En cada envase, más bien cada dosis puede estar en diferentes, pues, presentaciones. Puede estar en un envase con un frasco ámpula con 0.5 mililitros o jeringa prellenada con 0.5 mililitros igual. Ahora la vía de administración y la dosis. Esta va a ser intramuscular en la región deltoidea del brazo derecho. Según el Esquema Nacional de Vacunación, dice que deben de ser 3 dosis y la inicial debe de ser al quinto, cuando estén en quinto grado de primaria o a los 11 años. Pero pues en la guía, igual pues del gobierno, dice que la tetravalente debe de ser administrada en niñas de 9 años o más, o adolescentes y adultas hasta 25 años. La primera dosis va a ser en la fecha que se elija. En la segunda va a ser a los 2 meses de la dosis inicial y la tercera dosis va a ser a los 4 meses de la segunda dosis. En el caso de la bivalente, puede pues ser de dos formas. En la primera, que sean de niñas de 9 a 14 años, van a ser 2 dosis. La primera va a ser en la fecha elegida, la segunda a los 6 meses de la dosis inicial, y en caso de que sean mujeres de 15 años en adelante, serán 3 dosis
y va a ser la primera dosis en la fecha elegida, la segunda al mes de la dosis inicial y la tercera a los 6 meses de la primera dosis. Ahora los efectos adversos. Estos pueden presentarse más, por así decirlo, en el sitio de la aplicación, que puede ser enrojecimiento, dolor muscular o hinchazón, y las generalizadas que pueden llegar a presentarse, aunque es muy raro, dentro de las primeras 48 a 72 horas. Pueden presentar fiebre, cefalea, infección de vías respiratorias altas, mareos y trastornos digestivos como pueden ser náuseas, vómitos, dolor abdominal o diarrea. Estas duran de 2 a 3 días y suelen resolverse de forma espontánea. Ahora las contraindicaciones, que pues son casi las mismas que de todas las vacunas anteriores, que hayan presentado una hipersensibilidad al principio activo de la fórmula o a cualquiera de los excipientes de la vacuna. O sea, si la primera vacuna pues presentó alguna como reacción, pues ya no se le va a administrar las segundas dosis. En el caso de las precauciones, sí, ay, perdón. Bueno, en el caso de las precauciones, si presentan síntomas de hipersensibilidad después de recibir una dosis de la vacuna, no se les deben administrar más dosis. Ay, no. Bueno, dice que tiene un riesgo en el embarazo de tipo C, que es que no puede como tal descartarse riesgo fetal. No. No puede presentarse como tal un riesgo fetal, o sea, no nos dice que sí puede presentar, pero tampoco nos dice que no puede presentar. En el caso de las interacciones, esta puede haber, en el caso de que esté tomando analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos y preparados de vitaminas, no va a influir como tal en la eficacia ni en la seguridad e inmunogenicidad de la vacuna. Cuando estén tomando anticonceptivos hormonales, no afecta la respuesta inmune tampoco, pero con los corticosteroides, estos sí pueden causar inmunodepresión leve y no afecta en forma significativa la respuesta inmune. Perdón, antes de que avances, la previa, por favor. ¿Preguntas con la DPT? ¿No? Isaac, ¿por qué un grupo importante en la aplicación de la TD del toxoide tetánico diftérico? ¿Por qué un grupo importante con la aplicación de la vacuna TD son las mujeres gestantes? No, doctor, no sé. Jorge. Porque, pues supongo que si llegaran a contagiar, o bueno, a lesionar con algo que les pudiera ocasionar eso, podrían abortar, ¿no? Esa es una. ¿Y la otra? Y que es en su gran mayoría la indicación por la cual se aplica en este grupo. Karen. Sofía. Janet.
José Manuel, Ángel, Bueno, lo que yo he encontrado, doctor, es que esta vacuna también era importante ya que protegía, pues, esos anticuerpos que se pasaban al bebé antes del nacimiento, pues van a ayudarlo a proteger contra, por ejemplo, la tosferina en los primeros meses de vida del recién nacido. ¿va a ser contra la tosferina el toxoide tetánico diftérico? No, pero, o sea, que protegía también contra ese tipo de... Era importante vacunarlo contra ese ¿A tipo quién? de ¿A la mamá anticuerpos o que al tenían bebé? para la difteria y... Por eso, pero difteria es distinto a la Y es que tosferina. también estábamos mencionando la TDAP, que antes pues, pasamos lo Por de eso, TDAP. la vacunación en las mujeres gestantes, es decir, las mujeres embarazadas del toxoide tetánico diftérico, ¿qué finalidad tiene? Proteger a la mamá de la enfermedad, ok. ¿Nada más? No, doctor, incluso también previene para el tétanos neonatal, para el... Así es, tétano neonatal. Y ahí hay que ver qué germen es el condicionante de cada enfermedad. Eso nada más es tétanos, difteria. Completamente distinto a la DPT, porque el plan de vacunación en una mujer gestante es el toxoide tetánico diftérico. Sobre todo es para tratar de prevenir, ya más adelante veremos lo del tétanos, ¿sí? El tétanos neonatal, el cual obviamente se controlaría en su gran mayoría o en una gran medida, ¿sí? Y evitaríamos este tipo de complicaciones que es muy grave con la vacunación en todas las mujeres gestantes. Entonces, esa es la importancia, por eso les explicaba. Sí, obviamente, sus compañeros que están dándolos el tema tendrían que estar más, obviamente, avesados en el tema, pero los demás también tenemos que estar atentos a ello. Ok, esa como primera instancia. Segundo, con respecto a la BPH, ¿por qué o el esquema dice niñas principalmente a los 11 años? Una disculpa por el ruido ambiental, pero pues estoy en la sala de lactantes. Porque, bueno, es que yo había leído que estadísticamente, bueno, aquí en México es cuando menos, o sea, la menor parte de la población está pues en contacto, pues sí, por ejemplo, sexual con otra persona. ¿En contacto qué, perdón? Sí, que tiene, o sea, que el inicio de la vida sexual de las mujeres mexicanas es pues menor en esa edad y pues, o sea, es como la mayor forma en que se puede contagiar el VPH, ¿no? María del Carmen, con respecto a lo que dijo tu compañero, ¿tú qué opinas? Pues yo también diría que sí es por eso, o sea, porque para empezar, pues ya tienen como la mayoría de las mexicanas empiezan a tener primero la menstruación, pues ya empieza a presentarse. Y ya después, pues igual empiezan a tener como relaciones sexuales, entonces, pues es más fácil que se puedan contagiar, o bueno, Ok, ajá. obviamente lo de la menarca tiene relación con el aspecto de todos los cambios hormonales que se suscita en el adolescente y en este caso del sexo femenino, pero no vamos en relación a la menarca, es el inicio de la vida sexual. Rubí, ¿cuál es el promedio del inicio de la vida sexual en hombres y mujeres? Porque ahorita comentaban en niñas, pero en general, hombres y mujeres, ¿cuál es el promedio del inicio de la vida sexual en México? Doctor, pues es más o menos, perdón, Sí, no, Rubí. disculpe, continúe. Rubí. Es una adolescente entre los 13, ¿Qué edad, perdón? alrededor de los Se corta, pero no te alcanzo a escuchar.
María Fernanda. Sería entre los 14, 19 años. Es muy alto. El promedio es los 12 años, hombres y mujeres. ¿Sí? Aquí es general. Entonces, por eso es que se trata de aplicar esta vacuna antes del inicio de la vida sexual. ¿Por qué antes del inicio de la vida sexual, Andy? Porque se comienza, bueno, será porque se comienza a desarrollar los cambios, los cambios de la pubertad, o sea, los cambios secundarios, me parece que era. O sea, que A ver, empieza, dice, antes del inicio de la vida sexual estimula los cambios. Yo supongo que es por la prevención, o sea, ya no te va a servir de mucho si la pones después, en dado caso que se haya contagiado la persona. Así es, efectivamente, por eso es que se trata de hacer a nivel institucional a los 11 años, porque como el promedio del inicio de la vida sexual, digo, no se aplica a todos, obviamente, pero estadísticamente es a los 12 años, se trata de que esto sea preventivo. Si el paciente en cuestión, en este caso, sobre todo la protección para las mujeres, que obviamente las cepas 16 y 18 son altamente oncogénicas, ¿sí? Estamos tratando de prevenir cáncer cervicouterino, tiene que ser antes del contacto. ¿Por qué? Porque obviamente pudo haber existido el inicio de la vida sexual o la práctica de la vida sexual sin protección y es donde va a correr un mayor riesgo. Entonces, se trata de que sea antes de esa edad. ¿Tiene alguna contraindicación si se aplica después, Aura? Pues no que yo recuerde, doctor. ¿No? ¿Qué pasa si un hombre o una mujer ya inició vida sexual y aplicamos la vacuna? ¿Tiene o no tiene algún riesgo? Porque son situaciones que les van a preguntar nuevamente puede ser que los adolescentes, sí, hombres o mujeres, o puede ser que las mamás, oiga, ¿sí me puedo aplicar la vacuna si ya y hubo inicio de vida sexual? Pues puede que reduzca su eficacia. ¿En qué reduce su eficacia, Jorge? Es decir, tú la aplicas y ya no va a cubrir contra las cepas 16, 18, 6 y 11, que son las principales causantes de lo que llamamos comúnmente verrugas genitales. Ah, no, pues, o sea, sí. Entonces, ¿en qué reduce su eficacia? Entonces, en dado caso de que ya tenga una de esas. Así es. Reduce su eficacia en el sentido de que si ya hubo contacto, pues obviamente ya no va a ser preventivo, pero contra las cepas que no haya presentado contacto, sí puede llegar a generar el efecto que estamos deseando. Es decir, se puede aplicar la vacuna. ¿Por qué? Porque no le va a generar ningún tipo de daño o reacción adversa por el hecho de haber tenido contacto sexual o el contacto con alguna de estas cepas. Pero si ya hubo la presencia de una de ellas, ya el paciente o la paciente queda con la lesión. Si tuvo contacto, por ejemplo, si es la bivalente 16 y 18, si ya tuvo contacto con la 16, bueno, estamos protegiendo contra la 18. Si no ha tenido contacto con las cepas 16 y 18, le va a ayudar para evitar que pueda haber alguna lesión de este tipo. Entonces, se puede aplicar y se puede aplicar en edades posteriores, 21, 25, 30 años, ¿sí? Generalmente no hay un límite de edad, excepto en cuanto a los estudios, que habitualmente ya no se lleva a cabo en cuanto a lo VPH después de los 40 años, pero realmente se puede aplicar a cualquier edad general. Si el paciente tenemos la certeza de que no ha tenido contacto sexual, pues solamente le va a ayudar a tratar de prevenir todas estas lesiones provocadas por estas cepas. Entonces, se puede aplicar a cualquier edad. A nivel institucional, que es lo que les decía, que a veces, desgraciadamente, sí tenemos que aprender cómo se maneja, aunque no sería lo que estrictamente sería ideal, es que si ustedes acuden a una institución, IMSS, ISSSTE, Salubridad, por la pura edad, ya no los van a vacunar, ¿sí? En el caso estoy hablando específicamente de ustedes como adultos jóvenes, pero a nivel particular se puede conseguir y obviamente se puede aplicar. A nivel institucional se podría. Sin embargo, aquí va en relación a costo-beneficio. Como
A la institución le genera un costo y lo ideal es tratar de prevenir al 100% las lesiones de este tipo. Si ya hubo contacto sexual, pues obviamente o ellos ya no tienen la certeza y ya no se las aplican, pero no es porque haya alguna alteración. Los papás, las mamás luego llegan muy preocupados con el médico porque piensan que si les aplican la vacuna les va a generar algún daño y ellos están obviamente preocupados porque se puede aplicar. A veces causa algo de desinformación en este sentido, este tipo de conductas, pero bueno, es lo que nosotros tenemos que explicar, que sí se puede aplicar a cualquier edad, lo ideal es que sea antes del inicio de la vida sexual, en la cartilla va a venir a los 11 años de edad, pero va a ser en todos. Por último, Omar, ¿en quiénes se aplican? ¿Hombres, mujeres o en todos? ¿Y por qué? En mujeres, ¿no, doctor? En mujeres y en los hombres, ¿no? En los hombres no nos da. Yo he visto que es privado, o sea, sí puedes, pero, o sea, son 5 dosis y pues están caritas. Pero O sea, por eso, ¿se aplica en hombres o no se aplica? Me dices mujeres, sí, ok, sí se aplica en mujeres. ¿En hombres? también, pero cuesta. ¿En sector salud no te la pueden aplicar? No. Generalmente, al menos de forma actual, sí, y de hecho hasta se debe de exigir. ¿Por qué, Monse? ¿Por qué crees que se deben de aplicar en los hombres? Porque pues también los hombres contagian, ¿no? A pesar de que no. Exactamente. Ajá. La gran mayoría de las personas del sexo masculino que puedan llegar a tener una lesión asociada a este tipo, no van a tener la lesión, las verrugas. Realmente es difícil que lleguen a tener. Cuando llega a generar alguna lesión, causa sobre todo obstrucción del tracto urinario, sobre todo a nivel justamente de la uretra. Pero en la mayoría de las veces en los hombres es asintomático. Sin embargo, los hombres que puedan llegar a tener estas lesiones son portadores y obviamente el hecho de que no tengan una pareja sexual fija, que tengan múltiples parejas, que no haya la protección adecuada, es una carga viral hacia varias mujeres. Entonces, por eso lo ideal también sería tratar de prevenir al paciente portador. Lo ideal sería vacunar hombres y mujeres. Se reporta que a partir del inicio de la vida sexual, como el VPH es muy, muy común, en algún punto de la vida, a partir del inicio de la vida sexual, la gran mayoría de hombres y mujeres pueden llegar a tener contacto con alguna de estas cepas. Entonces, por eso la importancia de la protección y obviamente del establecimiento de una única pareja sexual para que la transmisión o la posibilidad de transmisión sea lo menor posible. Pero el punto aquí es la importancia de la vacunación, hombres y mujeres. ¿Ok? Las reacciones adversas, pues obviamente son prácticamente muy similares a las que hemos visto. Las lesiones a nivel del sitio de aplicación, puede haber algunas otras manifestaciones con dolor intenso, pero que habitualmente no se genera alguna alteración. Nuevamente, mucha desinformación con respecto en esta y otras vacunas de que no se debe de aplicar porque genera síndrome de Guillain-Barré, datos de encefalitis, etcétera. Sí está referido, pero es una posibilidad mínima. Y de hecho es la única vacuna que es de protección para el cáncer. Cepas 16 y 18 son altamente oncogénicas, entonces hay otras formas de que pueda llegar a generarse el cáncer cervicuterino, pero una causa completamente identificada en este caso en pacientes del sexo femenino para establecer una relación a cáncer y este sí es prevenible. Entonces, en eso también radica la importancia de la aplicación de esta vacuna. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? No, doc. Muy bien, continuamos, por favor. Si necesitan tomar agua o algo para a veces despertar, estén atentos porque ya saben que les puedo preguntar. Bueno, ya, por último, vamos a ver las vacunas del COVID. Bueno, yo les puse 4, que son las que están como, pues que autorizaron aquí en México. Por ejemplo, la de Spikevax de Moderna menciona que es una vacuna de ARN mensajero monocatenario y ese ARN mensajero lo que va a codificar una vez ya dentro de nuestro cuerpo la proteína S.
spike del coronavirus. Entonces, pues va la formulación de este ARNM en nanopartículas lipídicas, es lo que va a permitir que entre en las células del huésped sin degradarse, porque pues si recuerdan, nuestras células tienen una capa, bueno, sí, una capa lipídica, no son dos. Entonces, de esta forma es que va a poder entrar. Y ya una vez que se expresa esta información genética, ¿Qué? ¿Se desconectó? ¿me escuchan o no me Ya, escuchan? ahí ya te escucho otra vez. Oh, ¿en dónde? Bueno, lo vuelvo a decir, no hay problema. Bueno, les decía que por medio de las nanopartículas lipídicas es que va a poder entrar el ARN mensajero a la célula, o sea, a la célula del huésped, y una vez que ya esté ahí, la misma célula va a replicar esta proteína S para que después sea detectada por los anticuerpos, y ya de ahí se genera una respuesta inmunológica, pues primero innata y ya luego adquirida. Eso en Moderna. En Sputnik, pues esta va a estar basada en un vector de 2 adenovirus humanos distintos, y pues en esos vectores se les integró el material genético del coronavirus. Una vez que entre, pues igual va a generar la proteína S, que es pues, la que está en la cápside del virus, para que después sea pues detectada por nuestros anticuerpos, sea presentada y se genere la inmunidad. Pero pues tampoco va a causar pues como tal la enfermedad, solamente se replica la proteína del cápside. ¿Puedes cambiar a la siguiente, por favor? En cuanto a la vacuna Janssen COVID-19, también va a ser un vector de adenovirus humano de un serotipo 26, y pues tampoco va a ser capaz de replicarse por sí misma. Y pues lo que va a pasar es que va a inducir inmunidad tumoral, celular, y pues ya una vez que entre, pues también va por medio de la maquinaria de las células, se va a replicar la proteína S, y es lo que nos va a dar toda la parte de la inmunidad. Y esta pues fue evaluada por el nivel de anticuerpos IgG específicos, y pues se dieron cuenta que genera la formación o la activación de linfocitos helper CD4 y los citotóxicos, los CD8, pero actualmente se desconoce la duración de la protección. Y ya por último la Pfizer, que su nombre es vacuna mRNA BNT162B2, y pues va a estar compuesta igual por un ARN mensajero como la Moderna, de una sola cadena, y pues este fue producido por transcripción in vitro, libre de células, o sea, es celular, no te puede causar como tal la infección, y pues va a llevar la proteína virales, la de la cápside del virus, y va a activar de esa forma el sistema inmune, lo que va a impedir que el virus se acople a los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 de las células, que es por el que tiene más afinidad. Y pues en general, la mayoría va a tener, puede llegar a tener como complicaciones, o, ajá, las mialgias, las artralgias, la tenia, dinamia, fiebre, pero como tal, ninguna te va a causar una infección, que es lo que las personas pensaban. Y pues las contraindicaciones, en cuanto a Pfizer, por ejemplo, está contraindicada en niños menores de 12 años, y esto porque en la fase 3 pues, de la vacunación, pues no fue probada en estos niños, entonces como tal no saben realmente
qué efectos adversos pueda tener en personas de esta edad, bueno, en personas menores. Y pues las demás todavía hay muchas contraindicaciones por ver, porque pues necesitan pues seguir haciendo como todo este análisis estadístico. Y pues ya. Puedes cambiar a la que sigue, por fin. Y pues en cuanto a las conclusiones, pues consideramos que la inmunización es la forma más simple y eficaz de reducir la propagación de las enfermedades infecciosas graves y de proteger a la población. Por lo que tener un esquema de vacunación completo pues va a ser la clave para lograr la prevención y pues se destaca como uno de los temas más importantes dentro de la salud pública. Puedes cambiar al siguiente, por favor. Ok, muchas gracias. Entonces, con respecto a la vacuna anti-COVID, realmente recuerden que independientemente de qué tipo de vacuna nos estemos aplicando, lo más probable es que quede, al menos de momento, una revacunación de forma cíclica, ¿sí? El tiempo todavía puede llegar a ser variable después de la tercera dosis cada 6, cada 12 meses, porque la finalidad, desgraciadamente, digo, desgraciadamente en el sentido que sí, afortunadamente hay una vacuna, desgraciadamente no confiere una protección total, pero sí una reducción de la morbimortalidad. Entonces, el plan es que en un momento dado, a partir de que tenemos el esquema inicial completo, podamos llegar a enfermarnos, pero que esto no sea algo severo, sobre todo como estaba sucediendo inicialmente con la variante Delta de COVID, y que acababa con un paciente en la terapia intensiva, ventilación mecánica, y obviamente, si es que se recuperaba, podía quedar con múltiples secuelas y que fueran permanentes, o incluso perder la vida. Afortunadamente, en este momento, incluso también el cambio de cepa, y de todas maneras con la vacuna se ha visto que ha reducido esa situación de morbimortalidad, y por eso también será importante el favorecer esto. Yo creo que, repito, es la época de las redes sociales. Ustedes en las múltiples redes que puedan manejar, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, etcétera, pueda llegar a ser frecuente el hecho de que vean personas que recomiendan no aplicársela, por lo que comentábamos incluso en la clase previa, la de inmunidad natural, que nuestro cuerpo reacciona, genera obviamente cierta producción de inmunoglobulinas y que eso es suficiente. Puede ser, pero como hay múltiples factores que pueden afectar la gravedad o la severidad de la infección, tampoco se trata de hacer correr el riesgo, tanto a nosotros, nuestros familiares y a nuestros pacientes. Entonces, al menos en este sentido, la conducta responsable y más como médicos, pues es promover la vacunación, y ahorita ya entendemos el hecho de por qué es adecuado. ¿Dudas con respecto a las vacunas? No, doctor. ¿Ninguna? Muy bien. No, doctor. Entonces, si quieren, por favor, ir compartiendo la pantalla de la siguiente presentación. En lo que sus compañeros colocan la presentación, les pido de favor, mañana nos podemos conectar a las 12:30. Mañana la clase sería de 12:30 a 14:30 para que podamos ver lo que tengamos pendiente y obviamente no nos desfasemos más con respecto a las clases, ¿ok? Sí, doctor, sin problema. Sí, doctor. Ok, gracias. Muy bien, adelante, por favor. Hola, ¿se me escucha? Sí. Bueno, nosotros somos el equipo 1 y vamos a dar el tema de talla baja. Los integrantes son Díaz Campuzano, Frida Joana, Gómez Esparza, Isaac Ernesto, su servidor Nau de la Cruz, Gibran Israel, y Rodríguez Murguía, Sara Aceret. Siguiente, por favor. Como contenidos, pues vamos a tener ahorita los objetivos, la definición, epidemiología, etiología, clasificación, los parámetros antropométricos, seguidos del diagnóstico, el tratamiento, las conclusiones y nuestras referencias al final. Bueno, empezando por los objetivos, pusimos dos. El primero va a ser pues conocer la definición de la talla baja, su clasificación y cómo identificarlo.
Y nuestro segundo objetivo va a ser conocer cómo identificar a los niños con talla baja para conocer el correcto manejo terapéutico. Siguiente, por favor. Ya entrando a lo que es el tema, vamos a empezar con la definición de talla baja. Talla baja va a ser cuando se presente debajo de 2 desviaciones estándar de la media, o bien por debajo de los percentiles 3 en las tablas correspondientes para edad y sexo del niño. Pero bueno, esto se va a explicar un poquito más adelante cuando enseñemos los percentiles, pero pues quédense mientras con ese concepto. También encontré otro concepto que está muy asociado a la talla baja que se llama hipocrecimiento, que bueno, va a ser, bueno, va a englobar a aquellos niños con una velocidad de crecimiento baja, de forma mantenida, y esta va a ser inferior al percentil 25. Y pues bueno, este concepto pues va a incluir a niños con talla baja patológica o aquellos que presentan una talla baja considerada como pues variable a lo que es normal. Siguiente, por favor. Yendo a la epidemiología, la verdad es que la epidemiología en México no ha sido muy estudiada en estos últimos años. En la guía de práctica clínica, que es del 2011, se habla de informes desde 2006 hasta 1998, pero lo que encontré es que ahorita, según unos encuestas nacionales de nutrición que se realizaron en 1988, en 1999 y en el 2006, actualizando los datos y viendo los últimos resultados que se hicieron en el 2006, se clasificaron que en el número absoluto de niños que tienen esta condición aproximadamente en el país era de casi 1.2 millones de personas. Y también se instauró recientemente, 2014, que cada 25 de octubre se va a conmemorar el Día Nacional de las Personas de Talla Baja. Siguiente, por favor. Siguiendo estas 3 encuestas, se llegó pues al resultado que en 2006 se clasificaron con talla baja 1.194.805 menores de 5 años en todo el país. Ya diagnosticados, pero la verdad es que hay muchos sin diagnosticar. No se mencionaba que hubiera estudios más recientes, entonces se queda con estas encuestas nacionales de nutrición. También se mencionó que la prevalencia de talla baja en los niños de 5 a 11 años de edad disminuyó entre las fechas de las encuestas de 1999 a 2006. Se quedó en que el sexo masculino pasó de 16.1 a 10.4% de la prevalencia con niños de talla baja. Se disminuyeron 5.7 puntos. Y en el sexo femenino pasó de 16.0 a 9.5%. Esto en el periodo ya mencionado del 99 al 2006. Pero que aún así después del 2006 se hizo otro muestreo y disminuyó todavía más, disminuyó aproximadamente un 6.5% más. Siguiente, por favor. ¿Sí se escucha bien? Sí. Ok, bueno, entonces ahora vamos a pasar con la clasificación de talla baja. Esto pues lo dividí principalmente en no patológica o variaciones normales de la talla, y la otra va a ser patológica. En cuanto a la no patológica, se va a incluir aquí lo que es talla baja familiar y el retraso constitucional del crecimiento. Bueno, aquí pues principalmente en la clasificación va a haber una relación entre el segmento corporal superior y el inferior. Aquí pues va a haber una vinculación con la edad, y si aquí se indica una talla baja que sea proporcionada, esto quiere decir que afecte igual a los ambos segmentos. Bueno, a esto se le va a llamar proporcionada, o si afecta a un segmento más que otro, se le va a conocer como desproporcionada. Bueno, en cuanto a las patológicas, las podemos dividir en 2, que es armónica o proporcional, y la otra es disarmónica o desproporcional. En cuanto a la armónica o proporcional, igual se va a poder dividir en 2, que sería en la etapa prenatal, y la otra es en la etapa postnatal. En cuanto, de la prenatal, se puede presentar por algunas causas fetales, como, estas pueden ser infecciosas, genéticas, o incluso por un embarazo múltiple. Y en las causas maternas, pues va a influir la edad, enfermedades enfermedades que tenga la mamá, algunas malformaciones uterinas o también la malnutrición. Y el otro pues es de causas placentarias.
Y ahora pasando al postnatal, con enfermedades sistémicas nos vamos a referir a, por ejemplo, en las enfermedades respiratorias, sería principalmente como enfermedades crónicas pulmonares. También hay pues gastrointestinales, que aquí se puede incluir mala absorción, enfermedad inflamatoria intestinal, algunas hepatopatías me parece. En cuanto a las renales, se puede presentar pielonefritis crónica, una acidosis tubular renal o una insuficiencia renal crónica. En cuanto a enfermedades endocrinológicas, puede haber una deficiencia de hormona del crecimiento, puede también haber hipotiroidismo o incluso la pubertad precoz. Y bueno, en cuanto a las enfermedades cardíacas, pues pueden haber cardiopatías congénitas y enfermedades reumáticas. Otro pues sería la de postnatal, pues sería desnutrición, y la otra sería de privación emocional. Y ahora pasando a la disarmónica o desproporcional, va a ser principalmente en, bueno, se puede dividir en tres, que serían displasias óseas, enfermedades metabólicas y raquitismo. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto, bueno, hay otra etiología que es según la ESPE, es una sociedad endocrinológica de pediatría, y esta la va a dividir, perdón, en tres. Lo primero, bueno, se va a dividir en primarias, secundarias y por último las idiopáticas. En cuanto a las primarias, pues aquí se va a presentar una alteración intrínseca del cartílago de crecimiento. Y aquí este se puede dividir en cuatro principalmente. El primero de ellos va a ser los síndromes definidos como síndrome de Turner, síndrome Noonan, síndrome de Down, de DiGeorge, de Cornelia de Lange y de Silver-Russell. El segundo como apartado puede ser que, bueno, pues la persona se encuentre pequeño para la edad gestacional sin que haya un crecimiento compensatorio. La otra podría ser de displasias esqueléticas y aquí se podría presentar como acondroplasia, hipocondroplasia, discondrosteosis, osteogénesis imperfecta o mucopolisacaridosis. Y la última sería el de displasias con defectos de la mineralización, como lo es el raquitismo. La que sigue, por favor. Ahora pasando a las secundarias, pues aquí se va a presentar principalmente una alteración de la fisiología del cartílago de crecimiento. Y aquí pues se puede dividir ahora en 7. La primera de ellas pues sería desnutrición. La segunda la de enfermedades sistémicas, como ya les comentaba. La tercera pues serían, desórdenes del eje, bueno, de hormona de crecimiento y de factor de crecimiento similar a la insulina 1 y resistencia a la hormona del crecimiento. La número 4 sería por algunas endocrinopatías como síndrome de Cushing, hipotiroidismo, diabetes, bueno, y diabetes mellitus sin control metabólico. El quinto pues serían enfermedades metabólicas y aquí se podría, como ya les comentaba, se puede incluir lo de los errores innatos del metabolismo. El número 6 sería psicosocial. Igual, bueno, aquí se puede incluir la deprivación emocional, una anorexia nerviosa o depresión, y en las iatrogénicas se puede incluir glucocorticoides y radio o quimioterapia. Y en cuanto a la idiopática, pues esta se va a dividir solamente en dos, que la primera de ellas puede ser con o sin baja estatura familiar, y la otra sería con o sin maduración lenta. La que sigue, por favor. Bueno, ¿sí me escucho? Sí. Ok. Ya para hacer el diagnóstico de talla baja, se van a tomar en cuenta los antecedentes del paciente, el examen físico, que este es como lo más importante, y los estudios de laboratorio y las pruebas radiológicas. La siguiente, por favor. Ahorita voy a dar como el interrogatorio de los antecedentes y en la exploración ya se va a ver como tal lo de los percentiles, cómo se mide y todo, todo eso.
Bueno, aquí vamos a interrogar la talla, vamos a investigar la talla al nacer, el peso al nacer del niño, el perímetro cefálico al nacer y la edad gestacional que tuvo también al nacer. Estos datos nos van a ayudar si es de inicio prenatal el trastorno. También vamos a tener que interrogar los antecedentes perinatales, como si tuvo un retraso en el crecimiento intrauterino o si durante el embarazo hubo una infección o intoxicaciones de la madre. También vamos a tener que investigar los datos previos de crecimiento. Aquí se va a evaluar la velocidad del crecimiento y en la siguiente diapositiva vamos a ver bien esto de la velocidad del crecimiento. También vamos a identificar el inicio de los signos puberales, valorando en los niños el desarrollo genital, en las niñas el desarrollo mamario y pues en ambos el desarrollo del vello pubiano. Estos se van a expresar en la escala de Tanner y debemos señalar si el desarrollo es de acuerdo con la edad cronológica o no. Y pues ahí está la escala de Tanner. El inicio de la pubertad de niños es de 12 a 14 años y en niñas de 9 a 11 años. Bien, bueno, es lo de la escala de Tanner y esto lo va a dar bien el equipo siguiente. También debemos investigar la historia de alimentación del primer año, ya que en algunos casos por la desnutrición, pues como ya comentaron en biología, puede generar la talla baja. Se debe de indagar sobre enfermedades crónicas, igual como ya comentaron, porque crónicas degenerativas, porque igual van a afectar el desarrollo del crecimiento y también el consumo de medicamentos que igual afecten el, el crecimiento. También vamos a ver las manifestaciones de retardo intelectual. Bueno, estas se van a asociar principalmente con los síndromes y pues algunos síndromes van a generar el retraso del crecimiento. Vamos a ver si hay consanguinidad en los padres. Esta va a incrementar la posibilidad de los síndromes de desórdenes genéticos. Y pues también vamos a evaluar la talla de los padres y la impresión general de los padres. Si hay rasgos dismórficos en los padres. Y pues aquí también se va a requerir el cálculo de la talla blanco familiar, que igual más adelante vamos a ver el apartado de parámetros antropométricos. Y bueno, el tiempo de pubertad materna, su menarca, su aparición de vello púbico para evaluar las posibilidades de que haya retardo familiar en la pubertad. La siguiente, por favor. Bueno, ahora sí. Va Sara. Sí, ahora vamos a ver la velocidad del crecimiento del niño sano. Tenemos aquí los centímetros que van a crecer por mes. En el primer cuatrimestre van a crecer los niños de 3 centímetros por cada mes. En el segundo cuatrimestre van a crecer 2 centímetros por mes. En el tercer cuatrimestre van a crecer 1 centímetro por mes. A partir de los 2 años o en el segundo año van a crecer 1 centímetro por mes, dando así en total de este año 10 a 13 centímetros de crecimiento. A partir de los 4 años se va a duplicar la talla del nacimiento. En el caso de los preescolares y escolares van a crecer 6 centímetros por año. En escolar y pubertad van a crecer de 5 a 7.6 centímetros por año. La siguiente, por favor. Bueno, ahora para el cálculo de la talla en centímetros para un niño sano es para menores de 2 meses, se va a multiplicar la edad en meses por 2, sumándole 54. En niños de 2 a 12 años, se va a multiplicar la edad en años por 6 más 77. Y en niños mayores de 4 años se va a dar la edad en años menos 4, esto multiplicado por 5 más 100. Siguiente, por favor. Perdón, regreso tantito a la previa. ¿Menos de 2 meses o de 2 años?
Es menos de 2 meses. O sea, solo nos sirve en los primeros 60 días. Sí, la primera, que es edad en meses por 2 más 40, más 54. Ok, y si tiene un año, bajo lo que nos estás comentando, ¿cómo hacemos el cálculo? Digo, lo ideal va a ser con las percentilas y más a esa edad, pero de acuerdo a lo que nos estás comentando, ¿cómo se hace el cálculo? Ese no lo tengo en la guía, doctor. Ah, pero digo, en general, mira, estamos utilizando menos de 2 meses, 2 a 12 años y menos de 4 años. ¿Qué pasa con los niños de 3 meses a 1 año, 11 meses? No, lo que pasa, bueno, yo vi la fórmula y ahí dice meses y tendría que decir años. Entonces, Ok, por esa eso yo fórmula se preguntaba, ocupa para... si es meses o años, porque justamente ahí esa fórmula nos sirve de forma general para pacientes menores a 2 años. Por eso en el apartado de la derecha dice edad en meses. Si un niño tiene 1 año, ¿cuántos meses tiene? 12. 12 por 2, 24. 24 más 54, 78. 78. Es un aproximado. Sí. De forma general, en los distintos libros o textos que nos hablen del crecimiento, en el caso de los pequeños, nos comentan que al año llegan aproximadamente a los 75 centímetros, más o menos. Entonces, esta fórmula es justamente para pequeños menores de 2 años. Aunque les haya traducido ahí meses, realmente es para menores de 2 años. Ok, doctor. De 12 a 12 años y más de 4 años. Ok. Adelante. La siguiente, por favor. Bueno, seguimos con con la exploración física, que sí. es como lo Isaac, más importante. ya empiezo yo, ¿no? No, espera, ahorita. Ah, sí. Vamos a evaluar aquí bastantes cosas y va a ser principalmente los parámetros antropométricos y se va a evaluar la talla, el peso y si el niño se encuentra debajo del percentil 3 y también se van a evaluar las posibilidades de displasias esqueléticas que más adelante se va a ver también esa fórmula. La siguiente, por favor. Bueno, ahora sí vamos a empezar con lo que son los parámetros antropométricos. Y bueno, vamos a hacer primero una distinción en cuáles son los parámetros que se van a evaluar principalmente. Vamos a tener peso, índice de masa corporal, talla y perímetro cefálico cuando son neonatos. En los parámetros antropométricos, estos son los que se usan principalmente. El perímetro cefálico pues ya no se usa constantemente ya en niños más grandes, pero sí se ocupan neonatos y ahorita vamos a ver por qué es de utilidad. Primero la talla. Bueno, la talla pues va a ser la distancia vertical máxima desde los talones hacia el punto más alto de la cabeza, que es el vértex. En los neonatos se va a manejar como longitud supina. Esta pues va a ser una medición que se va a realizar en los menores de 2 años y aunque pues se puede utilizar hasta los 4 años, pues normalmente ya a esa edad ya se puede efectuar una longitud de pie. Niños se usa, bueno, en los niños ya mayores a los 2 años ya se va a usar algo que se llama estadímetro y en los menores a 2 años vamos a usar algo que se llama infantómetro, que ahí está la imagen, es como una tablita que tiene también graduada, justo para medirlos en posición supina. El peso, pues ya lo conocemos, también va a ser un reflejo de la masa corporal total de un individuo y esta va a ser de suma importancia pues para monitorear el crecimiento de los niños, reflejando su balance energético. El perímetro cefálico pues va a ser el mayor perímetro medido en la cabeza, donde sus referencias anatómicas pues van a ser que en la parte anterior de la cabeza se va a ubicar la glabela y los rebordes orbitales superiores del hueso frontal. Y en la región posterior pues vamos a tener la protuberancia máxima del hueso occipital. El índice de masa corporal va a ser pues la relación entre el peso de la persona en kilogramos sobre el cuadrado de la talla en metros.
¿Por qué van a ser de utilidad estos parámetros? Bueno, pues la talla va a evaluar la estatura del niño en relación con la estatura esperada para los niños de la misma edad. Esto pues nos puede expresar consecuencias de alguna desnutrición crónica o alguna alteración lineal del crecimiento. Va a tener ventajas sobre el peso porque esta no se va a ver alterado por el estado hídrico del paciente y los cambios a largo plazo pues van a reflejar ese estado de nutrición crónico. El peso pues va a ser importante porque las variaciones diarias de peso en los neonatos pueden reflejar cambios en la composición corporal de la masa grasa como de la masa libre grasa. Entonces, pues se ve normalmente que conforme va aumentando en la edad postnatal, el agua corporal va a disminuir, lo que pues va a reflejar un decremento igual o menor del 10% del peso del nacimiento en los neonatos. Y entonces esto también nos puede ayudar a evaluar cómo va evolucionando correctamente esta disminución, que pues tiene que llegar a un tope para después ir en aumento el peso y que empiece a valorarse el estado nutricional del paciente pediátrico. El perímetro cefálico, pues va a ser un indicador del desarrollo neurológico, porque pues va a evaluar de forma indirecta pues la masa cerebral. Y leí que en los recién nacidos, a término, se va a esperar en promedio una ganancia de 0.5 centímetros a la semana durante los primeros 3 meses. Y esto también nos puede ayudar porque cuando hay un aumento mayor a 1.25 centímetros a la semana, puede ser un signo de sospecha de hidrocefalia o alguna hemorragia intraventricular. Pero pues si la ganancia es mínima o pues prácticamente nula, pues se puede darse la sospecha de una microcefalia. El índice de masa corporal, pues bueno, va a ser una muestra de la masa en función de la estatura, y esto nos va a ayudar a determinar también diferentes grados de nutrición, dependiendo de cuánto salga el índice de masa corporal. En cuestión a la tablita que está ahí, que dice tabla de fórmulas, aquí lo importante que va a hacer es que esto viene en la guía de práctica clínica porque en los pacientes que son prematuros, se recomienda calcular la edad postnatal real para así poder valorarlo en cuestión al tiempo en realidad que llevan con sus percentiles. Esta pues ahí viene en la tabla que se va a calcular restando de las 40 semanas de un nacimiento a término la edad gestacional real. Y ves, este valor se va a restar a la edad postnatal actual. Ahí viene más o menos un ejemplo y ahí, por ejemplo, el resultado final fue 6.5 meses y así se tendría que buscar según los percentiles esa edad y dependiendo de lo que haya sacado en sus parámetros antropométricos. También una fórmula importante que se menciona para referencia en cuestión del crecimiento pediátrico va a ser la fórmula para la talla blanco familiar. Esta se va a calcular de forma sencilla, va a ser la suma de la talla paterna en centímetros con la talla materna en centímetros dividido entre 2, y a esto se le va a sumar 6.5 centímetros en caso de que sea varón, o 6.5, o se le va a restar 6.5 centímetros en caso de que sea niña. Esto más o menos puede variar, no es exacta, pero va a dar un aproximado más o menos de lo que se esperaría en el paciente pediátrico. También es importante valorar la velocidad de crecimiento por año. Esto también va a ser muy fácil porque más adelante se los voy a mencionar, pero se va a evaluar con la talla actual que tiene el paciente con su talla previa, se va a dividir en el número de meses y se va a multiplicar por 12. Esto ahorita va a tener relevancia, en un momento se los explico, pero primero vamos a ir como con las técnicas de medición. Siguiente, por favor. Las técnicas de medición, pues, en general creo que ya las conocemos, pero no está de más explicarlas. Empezando con la talla, pues, aquí vamos a mencionar dos técnicas que va a ser con el infantómetro y con el estadímetro. Va a ser, pues, la distancia del vértice, del vértex, que va a ser el punto más alto de la cabeza. Esto se va a empezar con el sujeto va a estar descalzo, de pie, los talones tienen que estar unidos, las piernas rectas, la columna tiene que estar en extensión y los hombros siempre tienen que estar relajados. Se tiene que estar pegado a la superficie vertical que se sitúa en el estadímetro, al palito al que le damos la espalda. La cabeza tiene que estar en el plano de Frankfurt. Este plano de Frankfurt es un plano imaginario, una línea imaginaria que pasa por el piso de la órbita y al margen superior del canal auditivo externo. Es como una línea como para referencia, para que siempre se mida desde ese plano y no haya variaciones en la medición. Ya después el medidor pues va a bajar la barra móvil del estadímetro
y con un tacto gentil, pero firme en la cabeza, pues va a medir cuál es la máxima altura que tiene este paciente. Eso en pediátricos ya mayores a 2 años, pero en la técnica para la medición en menores a 2 años, pues va a ser que se van a requerir para empezar dos individuos para tomar esta medición, porque pues como se muestra en la imagen, uno va a tener que sostener la cabeza y otro va a tener que mantener los pies en la extensión. Este infantómetro pues cuenta con 2 bases, una que se orienta a la cabeza y otra que va a ser móvil y va a estar orientada a los pies. Entonces, esta medición pues va a ser algo difícil porque pues el neonato normalmente pues no coopera tanto, pero bueno, vas a tener que colocar al neonato en la posición supina, el cuerpo tiene que estar alineado sobre el eje del infantómetro y pues vas a tener que colocar los hombros y la cadera en contacto con el plano horizontal y que los brazos se encuentren en los lados de su tronco, de su tórax. La coronilla de la cabeza pues debe tocar la base del infantómetro y esta pues va a ser colocada en el plano de Frankfurt igualmente como ya en el niño más grande para no tener variaciones en la medición y tiene que estar alineado perpendicularmente con el plano horizontal. Ya después el otro observador, el que está en la parte inferior, en la parte caudal del neonato, pues va a tener que extender las piernas del paciente y pues va a tener que vigilar que las rodillas pues no estén flexionadas y con la otra mano debe recorrer la base inferior del infantómetro porque es movible y así va a ejercer una leve presión muy ligera sobre los talones y así se va a tomar la medición de la talla. En cuestión al perímetro cefálico, pues bueno, la cinta tiene que ser colocada en el perímetro máximo de la cabeza. Como referencia, pues se va a usar el punto máximo del occipucio y la glabela. Y bueno, la cinta debe estar situada en el plano horizontal y se va a encontrar a la misma altura de ambos lados de la cabeza. El inicio de la cinta debe coincidir con la parte frontal de la cabeza y ahí es donde se va a realizar la lectura. Aquí también leí que se debe, bueno, de preferencia, se puede usar una cinta de teflón de un centímetro de grosor. No sé por qué, pero encontré esa referencia. En cuestión del peso, pues el peso prácticamente se evalúa porque hay estadímetros que ya tienen báscula o si no ya hay básculas electrónicas. Entonces ahí lo único importante para la técnica es que el equipo se encuentre calibrado, que la persona que realiza la medición pues conozca, si no la técnica para calibrarlo. Y bueno, el niño pues tiene que colocarse descalzo, con la menor ropa posible de ser necesario y se tomará la medida. En el caso del paciente neonatal, es una báscula, no encontré una imagen que me gustara, pero es como una báscula como en forma de cuna, pues es parecida a la técnica como en el infantómetro, nada más se deja el niño en la báscula, desnudo, sin pañal sobre la báscula y pues cuidando que todo su cuerpo permanezca dentro de la charolita. Y ya cuando esté distribuido de manera uniforme, pues se va a leer el valor que diga la báscula. También leí que cuando algún neonato está internado o pues está en un hospital y tiene alguna solución o algo así conectada, el que tome el peso tiene que sostener con su mano todo lo extra que traiga el neonato para que no se altere en gran medida la variación del peso. No se tiene que recargar en la báscula ni nada, tiene que sostenerlo en todo momento. Y bueno, pues aquí lo importante va a ser que se tiene que llevar un control normalmente de todo esto que se haga siempre en la clínica, sobre todo por la velocidad de crecimiento, porque toda velocidad de crecimiento que se encuentre por debajo de la percentil 25, ahorita les voy a enseñar, pues se va a considerar anormal y ya se tiene que llevar un seguimiento sobre qué está pasando con el estado nutricional de este paciente. El valor del peso para la talla también va a establecer si el niño pues, tiene un peso adecuado para la talla o si presenta algún tipo de sobrepeso o desnutrición. Y pues también algo importante que más adelante les van a mencionar, pero les voy a decir la introducción, va a ser una medida que se llama brazada, que va a ser la distancia de dactilion a dactilion, que va a ser el pulpejo, la yema del dedo medio de un brazo al dedo medio de otro brazo. Y eso se va a valorar porque dentro de
de la conformación del paciente pediátrico, pues se tiene que valorar la proporcionalidad entre segmentos. Y en la guía de práctica clínica nos habla que como establece un indicador de proporcionalidad, una diferencia mayor de 4 centímetros entre la brazada y la talla que se tomó como parámetro antropométrico, ya nos va a hablar de una desproporción de segmentos y ya hay un problema en cuestión a un crecimiento desproporcionado. Entonces, esto sería todo por el momento de estos antropométricos, pero más adelante les van a mencionar la brazada. Ahorita vamos a pasar con unos percentiles. Por si no saben leerlos, les voy a explicar más o menos pues, cómo se lee un percentil. Siguiente, por favor. Aquí vamos a encontrar los percentiles de circunferencia de cabeza de nacimiento a 36 meses, en niños y en niñas. Y bueno, para leer un percentil, es como, pues como una gráfica, sí, pues tal cual es una gráfica nada más con un eje de las X y un eje de las Y. Y nada más tienes que ubicarte en dónde está. Por ejemplo, si un niño mide a su nacimiento tiene, no sé, 9 meses, y a los 9 meses mide aproximadamente la circunferencia de su cabeza, no sé, 46 centímetros, nada más tendríamos que ubicar la raya en donde se intersectan las dos medidas y seguirla hasta el percentil que dice. La verdad no alcanzo a ver bien, pero creo que está por el percentil 75. No sé si estoy bien o si alguien podría señalar, porque la verdad es que no alcanzo a ver bien. Se ve mejor la que sigue. Esta está todavía muy difuso. ¿Esa la ven mejor? Pues es prácticamente lo mismo, nada más tendríamos que valorar aquí sería el percentil por edad y peso de niños de 2 a 20 años o de niñas igual de 2 a 20 años. Y es lo mismo, buscas la edad, no sé, un niño de 10 años que mide 1,60 m. A ver dónde está. Más arriba. La edad la ven sobre el eje de las X y la estatura o el peso, en este caso estamos viendo talla baja es la estatura, sobre el eje de las Y. Si se dan cuenta, en el margen izquierdo dice estatura a un costado y peso más abajo. Por eso son dos percentilas distintas para niñas de 2 a 20 años de edad. Sí, y bueno, ya después, gracias doctor, encontrando la intersección, pues tendríamos que ver más o menos a qué altura de qué percentil está. Y creo que ahí está en el percentil, siguiendo la línea que está ahí, nos lleva al percentil, sigue la línea hacia la derecha. Ajá, esa línea, y hay que seguirla hasta el final. Y ahí viene el numerito, que tampoco alcanza a ver percentil. Pero está por arriba del percentil, porque dijiste 10 años y 1,60, ¿no? Ajá, Si se van, Está por arriba del si percentil. se van hasta donde dice 19-20 en el margen superior derecho, por debajo de ese 19-20 alcanzan a identificar que hay algunos números. Uno diría 97, el otro 90, el otro 75, el otro 50, el otro 25, el otro 10 y el otro 3. Digo, apenas se alcanza a visualizar. Si tienen un ordenador va a ser mucho más fácil. Pero ahí es donde están la percentil 50 de una niña, bueno, ya una adulto joven de 20 años, sería así es, discretamente por debajo de los 165 centímetros. Aquí sí no alcanzo a percibir bien las líneas, sería como de 163 centímetros, que es donde está el marcador justamente. Entonces lo que tenemos que ver es, como les indicaba su compañero, en dónde se bifurca. Si la paciente tiene 17 años y pesa 160, y mide 160 centímetros, ¿dónde estaría? Pone el marcador más arriba. 17 años, localizamos la línea gruesa, ahí es donde está. Y ahora solo hay que ver dónde están los 160, más arriba, un poquito más, 160, por ahí. Entonces, estaría en la percentil 25.
Dependiendo en dónde esté, puede situarse en la 97, en la 90, en la 50, 25, 10, 3, etc. Lo que esperamos, sí, que es una media, es que habitualmente estén en la percentil 50, es decir, que esa paciente de 17 años midiera 163 centímetros más o menos, ¿sí? Y sobre eso decimos si está en una percentil adecuada. Recuerden que la definición de talla baja es la estatura por debajo de 2 desviaciones estándar de donde se deba de encontrar. Si esta paciente, estrictamente hablando, tiene que estar en la percentil 50, 2 desviaciones estándar sería 25, 10. Tendría que estar prácticamente en la percentil 3, porque es por arriba de, en la percentil 3, para que pudiéramos definir que se encuentra más de 2 desviaciones estándar por debajo de ello. ¿Sí queda claro? O genera, y esto a veces genera dudas, no se preocupen. Si tienen dudas, por eso pregunten. ¿No? ¿No hay dudas? Pues creo que no, Doc. Bueno, Muy algo bien. que también le quería preguntar, Doc, porque lo encontré así, pero bueno, si lo interpreté bien, es que, por ejemplo, si se encuentra, para el lector de percentiles, es que si se encuentra en el percentil 50, quiere decir que 50% de los pacientes como de esa edad se encuentran arriba de ella y 50% de los pacientes de esa edad se encuentran por debajo de ella en cuestión a, pues, a lo que se Así esté es. valorando. La percentil, la definición de percentiles es el ordenamiento en partes iguales de 100 mediciones sobre lo que estemos percentilando. Entonces, en este caso, el que esté arriba de la percentil 97 quiere decir que hay 97 niños, en este caso niñas, por debajo de su talla. Si está en la percentil 3, significa que solo hay 3 niñas por debajo de su talla. Es decir, es de cada 100 niños, ella es de las más chiquitas. Si está en la percentil 50, como su compañero lo decía, significa que está a la estatura por arriba de 50 niñas de su edad. Y así sucesivamente. Si está en la 10, significa que solo es más alta que 10 niñas por debajo de ella. Lo ideal es que estemos en las percentilas altas. Digo, habrá enfermedades que también puedan traducir un crecimiento excesivo y por eso tenemos que vigilar, porque los papás, si les decimos es que está muy alto y los papás, pues solamente uno se pone orgulloso de decir, es que mi hijo, mi hija va a ser grandote o grandota, ¿sí? Bajo los términos comunes, ¿sí? Una talla alta. Pero hay enfermedades que pueden presentar datos de sobrecrecimiento. En este caso, lo que tenemos que vigilar estrictamente por el tema es que esté por debajo de. Abajo de la percentil 50 tenemos que visualizar qué es lo que está pasando. Por eso lo que sus compañeros presentaban en las diapositivas iniciales. Si tiene antecedentes de talla baja, los papás miden 1,50 m, ambos, los abuelitos miden 1,50 m, pues obviamente hay indicios de que este paciente, puede ser del sexo masculino o femenino, va a tener una talla baja, es una talla baja familiar. Hagamos lo que hagamos, incluso si los ponemos en la talla, en la máquina del medioevo, esa que era de tortura, pues no vamos a hacer que crezcan más, en la que amarraban los pies y las manos y hacían una elongación. No va a crecer porque obviamente es algo genético, es algo hereditario. Lo que tenemos que identificar es si hay alguna repercusión por alguna situación nutricional, alguna enfermedad, o bien hay algo endocrinológico que pueda hacer que esté limitando el crecimiento con respecto a este paciente. Entonces, 2 desviaciones estándares, ¿dónde debería de estar de acuerdo a su edad y peso? El promedio de todos estos pequeños es 50, aunque cambia de acuerdo a la talla blanco familiar. ¿Qué tal que el papá mide 1,80 y la mamá 1,57? Hacemos la medición, o en este caso el cálculo, 180 centímetros más 157 de la talla materna, entre 2, si es niña le restamos 6.5, si es niño le sumamos 6.5 y vemos dónde debería de estar. De acuerdo a eso, porque a lo mejor el paciente tiene 6 años, de acuerdo a donde debería de estar a los 20, nosotros vamos a delimitar. Hagan, por favor, rápido rápido en el sentido de ustedes que tienen, a lo mejor los que tienen ordenador, 180 más 157, que era el ejemplo que di, papá de 180 centímetros, mamá de 157. 337, ¿no? Entre 2.
168.5. 8.5. 168.5 menos 6.5. 162. Así es, 162. Entonces, vamos a suponer que la niña que estamos midiendo tiene 12 años. Le vamos a colocar en el margen derecho una marquita arriba de los 160, donde estaría 162, es decir, 2 rayitas por arriba. Y ahí ponemos una anotación talla blanco familiar, es decir, la talla mínima que debería de estar alcanzando a los 20 años. Y nosotros identificamos después dónde está situada la talla real, la talla actual a los 12 años. Y en este caso veríamos que la talla blanco familiar está en la percentil 25. Si todos vamos en la misma velocidad, si quieren que me regresen algo, me avisan. ¿Por qué en 162 y la percentil 25? Porque el papá mide 180 centímetros, mamá mide 157. La fórmula es talla paterna más talla materna entre 2, menos 6.5 si es niña. Y como está en 162, no alcanza a llegar a la percentil 50. Quiere decir que su talla blanco familiar está sobre la percentil 25. Esa es la talla en la que debería de estar si va creciendo de acuerdo a nuestros cálculos. Si esa pequeñita a los 12 años, siguiendo esa percentil 25, a los 12 años está alrededor de los 150 centímetros, va creciendo bien. Nuevamente, ¿vamos en la misma línea? Sí, Doc. Ok, entonces a eso es a lo que yo me refiero. Si esa niña que de 12 años está midiendo 150 centímetros, está en la percentila 25, quiere decir que va acorde a lo que nuestro cálculo proyecta. Si una niña con las mismas características de un papá de 180 centímetros, de mamá de 157, mide 140 centímetros a los 12 años, entonces ya cae por debajo de esa percentila. Aquí tenemos que guiarnos con el costado izquierdo, que es donde está 140, localizar dónde está 12 años, hasta los 12 años, y va a estar en la percentila 10. Únicamente tiene una caída de una desviación estándar. En lugar de estar en la 25, está en la 10. Entonces, todavía no significa que tenga talla baja, porque todavía está creciendo a un ritmo lento, pero no se define como talla baja familiar. Si está por debajo de que estuviera en 120 centímetros, entonces nuevamente nos guiamos con el costado izquierdo, 120 a los 12 años, incluso ni siquiera nos da, ¿sí? Para decir que está en la percentila 3, está por debajo de la percentila 3. Eso quiere decir que hay más de 2 desviaciones estándar por debajo de donde debería de estar, y ella sí tiene una talla baja. Hay que identificar si es simétrica o asimétrica, y obviamente de acuerdo a su origen, si tiene cambios por una herencia familiar, o hay algunos otros factores, si son prenatales, postnatales o endocrinológicos, que puedan llegar a estar afectando esa velocidad de crecimiento, y que tengamos que darle un tratamiento en particular, porque no significa nada más, y ahorita lo van a comentar sus compañeros, que esté pequeñita en cuanto a la talla y que haya que darle hormona de crecimiento, porque eso no nos va a servir en un gran porcentaje de los pacientes, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? No, Doc, todo bien. ¿No? Muy bien. Adelante, por favor. Sí, bueno, entonces estos serían los percentiles de estatura por edad y peso. Siguiente, por favor. Aquí tendríamos nada más el percentil para el índice de masa corporal. Siguiente. Y por último pondremos los percentiles para la velocidad de crecimiento en niños. Digo, como ya les explicamos más o menos cómo leerlo, y nos ayudó mucho el doc también para que entendieran, cuando tengan tiempo, pues pueden darse una vuelta para checar todos los percentiles. Siguiente, por favor. Bueno, igual más adelante, ya casi al final, tenemos también un ejercicio. Y bueno, la foto que está aquí es de cómo se mide la brazada. Como ya había dicho Gibran, tiene que ser máximo, bueno, una diferencia de mayor o menor de 4 centímetros en relación con la talla. Y también tenemos la relación de segmentos de acuerdo a las distintas edades pediátricas.
Bueno, aquí vamos a tener que en los recién nacidos el segmento superior va a ser más grande que el segmento inferior y se va a dividir segmento superior entre segmento inferior y tiene que dar 1.7 y así al un año segmento superior entre segmento inferior tiene que dar 1.5 y así dependiendo de la edad. Esto es importante porque va a evaluar las displasias, o sea, si hay un, este, bueno, si hay concordancia con las extremidades en las distintas edades. La siguiente, por favor. Bueno, igual en exploración física también vamos a evaluar la desnutrición. Igual, como ya les había dicho, puede generar un retardo en el crecimiento, la obesidad, que esto puede ser por causa de hipotiroidismo, síndrome de Cushing o también por deficiencia de la hormona de crecimiento. Y pues todo esto va a generar también retrasos en el crecimiento. Ahí tenemos una imagen de un niño con síndrome de Cushing secundario a administración tópica de corticosteroides. Igual por eso en los antecedentes tenemos que preguntar la administración de medicamentos porque es muy común que los corticosteroides generen el síndrome de Cushing. Este, También tenemos la cara de luna llena y la pletora facial, que también igual va a ser por síndrome de Cushing. Lo de la pletora facial va a ser un signo que cuando subes las extremidades va a haber una obstrucción en el retorno venoso y se va a dar ese color en la cara. Ahí está la imagen. También se va a tener una disminución del pulso y de los reflejos osteotendinosos, igual por hipotiroidismo, hipertensión, que es por Cushing, y también por enfermedades renales. Y como ya habíamos visto, las enfermedades renales crónicas también generan retraso en el crecimiento, distensión abdominal, que puede ser por enfermedad celíaca, micropene, que puede ser por hipogonadismo, y criptorquidia igual por hipogonadismo. Pues esto también va a generar un retraso del crecimiento. La siguiente, por favor. Bueno, en general, ya cuando estamos evaluando todo esto es porque ya supimos que está por debajo del percentil 3. Entonces, también vamos a buscar hallazgos dismórficos, que puede ser cualquier malformación estructural, que habitualmente estas van a estar relacionadas con una etiología genética, con los síndromes, y pues ya cuando encontramos algún hallazgo dismórfico, se debe referir con el médico genetista en caso de, pues, de encontrarlas, ¿no? Aquí ya entrarían también los criterios de referencia a tercer nivel porque las vamos a ver también igual ahorita. Y pues aquí hay algunos hallazgos dismórficos y con el síndrome asociado a las que están los signos. La siguiente, por favor. Y también vamos a tener una evaluación radiológica. En todo paciente con talla baja se debe de solicitar las radiografías para evaluar la edad ósea. En menores de 2 años se debe de solicitar radiografía de pie y tobillo izquierdos y mayores de 2 años una radiografía de la mano no dominante. Se va a hacer la interpretación de la edad ósea por el método que es recomendado, el de Greenwich-Pyle, para la mano y la muñeca. Y pues es recomendable que esta interpretación se lleve a cabo por evaluadores de experiencia. Como tal, este método se basa en que se va a comparar la radiografía del niño con una radiografía de la población general. Y bueno, va a ser una comparación como tal de
los estándares de radiografía. Y bueno, aquí cuando difiera al menos de 6 meses, en el caso de los niños preescolares, y 2 años en los escolares, se va a decir que ya hay retraso en la edad ósea con el crecimiento. La siguiente, por favor. Bueno, aquí está algunas radiografías del Atlas con las que se van a comparar las radiografías tomadas por el niño, y ahí se puede ver que pues en recién nacidos, 3 meses, 6 meses, a 1 año, 3 años, ahí ya se puede ver la osificación de los huesos. A los 5 años, 8 años, 11 años, 14 años y 18 años. La siguiente, por favor. Y pues ahí se ve igual, pero de las niñas, lo mismo. La siguiente, por favor. Y bueno, ya por último, cuando vamos a pedir exámenes de laboratorio es porque ya supimos que la talla baja pues es patológica y no es por talla baja familiar ni nada así. Entonces se deben de solicitar los exámenes para identificar cuál es la causa del déficit de crecimiento, y principalmente las pruebas de laboratorio van a ser pues el hemograma para ver si no hay anemia o infecciones, la creatinina, sodio, potasio, calcio, fosfatasa alcalina, albúmina, y pues esto es para enfermedades renales, mala absorción, trastorno de fósforo y calcio. Como ya les había dicho, pues todas estas enfermedades generan retraso en el crecimiento, pH y gases arteriales, anticuerpos, IgA, para enfermedad celíaca, que la enfermedad celíaca es pues la intolerancia al gluten, y TS4, T4 libre para hipotiroidismo, IgF-1, que sería la deficiencia de GH y la resistencia a la GH, y en el caso de que sean niñas, en cariotipo en las niñas para síndrome de Turner, y pues uroanálisis igual para enfermedades renales. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora pasando ya un poco más al tratamiento, lo vamos a poder dividir igual en dos, en las variantes no patológicas y las variantes patológicas. En el caso de las variantes no patológicas, no se va a requerir un tratamiento, y pues bueno, esto es principalmente porque no se va a presentar una afectación al potencial genético. Y en las variantes patológicas, pues estas deben atenderse y tratarse pues de acuerdo a la causa específica. Además de que se tiene que referir a los pacientes a la especialidad adecuada. La que sigue, por favor. Encontré algo que era con terapia de hormona de crecimiento. Esto va a ser solamente para algunos pacientes que, bueno, que sí se les puede administrar. O, bueno, como dice ahí en la presentación, pues solamente va a estar indicada en algunos niños. Y bueno, en la tablita que está ahí, a la izquierda, pues va a estar el año de aprobación en el que pues sí, se aprobó usar la hormona de crecimiento. Y en cuanto al diagnóstico, pues si es una deficiencia de hormona de crecimiento, se le pueden administrar una dosis de 23 a 43, bueno, no sé si sea como unidades sobre kilogramos por día, perdón, de insuficiencia renal crónica, pues deben ser de una dosis de 50. Síndrome de Turner de 47 a 67, el de síndrome de Prader-Willi de 34 unidades sobre kilogramos por día. Y bueno, ahí abajo vienen otros, como la talla baja idiopática, una alteración del gen SHOX y el síndrome de Noonan. Y bueno, como se puede llegar a presentar algún efecto adverso de usar la terapia con hormona de crecimiento, pero realmente pues estos efectos no son frecuentes, pero en caso de que se presenten, buenas tardes, se puede llegar a presentar una irritación en la zona de aplicación, así como un exantema y cefaleas, perdón. La que sigue. Bueno, ahora vamos a continuar con la vigilancia y seguimiento clínico. De acuerdo a la norma oficial mexicana para la atención de la salud del niño,
Nos señala que debemos de dar consultas médicas 2 en los primeros 28 días de vida. La primera va a ser a los 7 días y la segunda a los 28 días. Durante el primer año de vida, las consultas deberán ser cada mes. Durante los 2 a 4 años, como mínimo cada 6 meses. Y para niños mayores de 4 años, como mínimo un año. Una al año. En estas consultas se deberá registrar la talla, el peso y la velocidad del crecimiento. Como ya lo mencionaba mi compañero, la velocidad del crecimiento se va a calcular con talla actual menos talla previa, esto dividido entre el número de meses y por 12. Siguiente, por favor. También durante estas consultas vamos a analizar la relación entre la edad cronológica, la edad ósea y la velocidad del crecimiento. Esto deberá ser evaluado mensualmente en lactantes y cada 6 meses en las siguientes etapas de la infancia. Siguiente, por favor. Vamos a tener una vigilancia y seguimiento clínico de acuerdo a la antropometría del niño. Cuando un niño presenta un percentil menor al 3, pero de acuerdo a la percentilar familiar, esto va a ser valorado por un médico familiar cada 4 a 6 meses. Cuando un niño presente un percentilar menor a 3 y menor al canal percentilar familiar, este deberá ser valorado por un médico pediatra de segundo nivel cada 4 a 6 meses. En la siguiente diapositiva vamos a ver el ejemplo para que quede un poco más claro. Bueno, aquí tenemos cómo se calcula el canal percentilar familiar, el cual se va a sacar a partir de la talla blanco familiar y va a ser más menos 5 centímetros, obteniendo así un rango. Entonces tenemos que la talla blanco familiar, como ya lo vimos con el doctor, en el caso de las niñas, y ahorita lo vamos a ver en el caso de los niños, se calcula con la talla del padre en centímetros más la talla de la madre en centímetros, esto sobre 2, y sumamos 6.5 centímetros. Recordemos que en la talla de las niñas se deberá restar 6.5. Bueno, aquí tengo un ejemplo, el ejemplo de Pablo. Su papá va a medir 160 centímetros y su mamá 150 centímetros. El canal percentilar, vamos a sacar primero la talla blanco, que es 160 más 150, esto sobre 2, lo cual nos va a dar 155, lo sumamos el 6.5 centímetros y ya vamos a tener la talla blanco familiar. Esto va a ser más menos 5 y vamos a obtener el canal percentilar familiar. Este nos va a dar un rango entre 156.5 a 166.5 centímetros. Esto, como lo vemos en la tabla de percentiles, que está subrayado en rojo, se va a encontrar por debajo del percentilar 3. Pero si el niño se encuentra dentro de este rango, aunque esté por debajo del percentilar 3, va a ser evaluado por el médico familiar de una frecuencia de 4 a 6 meses, y si el niño se encuentra por debajo del percentilar 3 y por debajo de lo que está subrayado en la gráfica de los percentiles, no sé si lo puedan ahí como que señalar para que se quede más claro, por favor. El que está como subrayado en rojito, arribita, ese. Si el niño se encuentra por debajo de este y además por debajo del percentilar 3, este va a ser evaluado por el médico pediatra de segundo nivel. Y se encuentra por abajo del percentilar 3, pero dentro del rango que se encuentra subrayado en rojo, este va a ser evaluado por el médico familiar. Okay. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos los criterios de referencia de primero a segundo nivel. Como ya lo vimos en la diapositiva anterior, la talla del paciente no está acorde del canal percentilar familiar, que era lo que estaba como subrayado en rojo. Este va a ser referido hacia el pediatra de segundo nivel. Siguiente, por favor. En cuanto a criterios de referencia de segundo a tercer nivel de atención, tenemos la referencia hacia endocrinología pediátrica, cuando la velocidad del crecimiento está por debajo del percentilar 25 o hay un crecimiento menor de 4.5 centímetros por año. También vamos a referir a niños que tengan antecedentes gestacionales de talla baja sin una recuperación de la talla entre los 2 o 3 años de edad y que también tengan una velocidad del crecimiento menor al percentilar 25.
También vamos a referir a los niños que presenten talla baja con peso alto para la talla y que se encuentren dentro del rango de obesidad, a niños con discordancia entre la edad cronológica y la madurez sexual y a niños que tengan retraso de la edad ósea radiográfica. Siguiente, por favor. También vamos a referir a los niños al endocrinólogo pediatra cuando existen sospechas patológicas de hipotiroidismo, deficiencia de la hormona del crecimiento, ya sea genética, congénita o adquirida. También en caso de disfunción en la neurosecreción de la hormona del crecimiento, cuando existe insuficiencia renal crónica, diálisis y trasplante renal reciente. También cuando existe sospecha de síndrome de Turner. Siguiente, por favor. Vamos a referir a nuestros pacientitos cuando con el médico genetista al encontrar dismorfismo o talla baja desproporcionada y lo vamos a referir hacia algún servicio que proporcione apoyo en nutrición si se documenta peso bajo para la talla y en el caso de pacientes con talla baja que presenten enfermedades crónicas. Esto debido a que las enfermedades crónicas o incluso llegando a ser agudas tienen un gasto energético altos que conducen a una falla del crecimiento secundario a un aporte calórico deficiente. Entonces, por tanto, debemos de referirlo a apoyo nutricional. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora ya pasando a lo que son nuestras conclusiones, pues la talla baja es una muy buena causa de preocupación tanto en los niños como en los padres. Y pues esta talla baja va a poder representar como si fuera un primer signo de una enfermedad. De aquí, pues la importancia de realizar una evaluación detallada del niño con talla baja para identificar su etiología y así direccionar el tratamiento hacia la causa primaria. La que sigue, por favor. Y ya, esas son nuestras referencias. Ok. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda, Doc. Sí. Por ejemplo, nosotros que vamos para médico médico general, en caso Así es, de encontrar primera a instancia, exactamente. Ajá, exactamente. En caso de encontrar pues a un niño así, nuestra primera acción, o sea, sería realmente pues remitirlo a un nivel de atención especializado, o sea, ya un pediatra de segundo nivel, como lo mencionaban en cualquiera de los dos casos. De preferencia, sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer como médico de primer contacto? Identificar las posibles causas que puedan estar causando este trastorno de la talla, ver si incluso pueden llegar a un diagnóstico de primera instancia para notificar si es un trastorno nutricional, si es un trastorno hereditario, pero como puede quedar la sospecha y de primera instancia no vamos a tener, por ejemplo, la edad ósea, no vamos a tener niveles de niveles de séricos, de hormonas, ¿sí? Que pueden llegar a generarnos algún trastorno, pues solamente tenemos que referirlo. Puede ser que dependiendo la instancia en la que estemos, ustedes ahorita considerando que de primer momento, después del internado van al servicio, tal vez en el servicio social se encuentren con algunas limitaciones, dependiendo a dónde se vayan. Entonces, pueden guiar la primer parte del tratamiento, es decir, dar un tratamiento nutricional, tomar las radiografías de mano para ver la edad ósea y sobre eso ir dándonos la sospecha. De primera instancia, la somatometría, en lo que es la talla, la pueden hacer en cualquier consultorio y vigilar, ¿tiene datos de ser una talla baja sincrónica o asincrónica, o simétrica o asimétrica? ¿Tiene datos de tener peso para la talla normal, peso para la talla bajo o peso para la talla elevado? Lo que es la relación, y sobre eso vamos a poder tratar de identificar qué es lo que puede estar causando todo esto. ¿Se acuerdan de las primeras diapositivas que venía? Si era simétrico, si era asimétrico, si era datos de que fuera alguna alteración prenatal o postnatal, por ejemplo. Entonces, va a depender de cómo estemos en el medio, pero lo ideal sería referirlo. No es que ustedes no puedan llevar, de acuerdo a los conocimientos que vayan adquiriendo, llevar el control inicial, pero sí tratar de identificar la causa lo más pronto posible para que en un momento dado, si requiere algún tratamiento específico, en este caso hormona del crecimiento sería
lo más relevante, si él es candidato, pueda ser tratado incluso ni siquiera por un pediatra. Yo nunca he usado hormona del crecimiento, eso lo maneja el endocrinólogo pediatra. Y que el paciente tenga la mejor resolución posible. Como comentaban ahorita en las conclusiones, si se dan cuenta, no es que cause una cardiopatía, una neumopatía, alguna alteración de algún trastorno intestinal, etcétera. Pero el problema psicológico es muy importante. Es un paciente, niño o niña, que va a quedar muy por debajo de lo que debería de haber crecido, y a nivel psicológico sí causa pues muchos problemas. Incluso actualmente con lo que siempre ha habido bullying, pero obviamente ha incrementado, y justamente todo esto nuevamente de los celulares, etcétera, etcétera, genera videos, TikToks, etcétera, memes de burla, y que obviamente hacen que ese paciente a nivel de una enfermedad mental, la depresión es una enfermedad, no tenemos que estar con psicosis, histeria, etcétera, la depresión es una enfermedad, pueda llegar a tener cambios importantes que hagan que su salud se vea afectada. Entonces, pueden ustedes iniciar el tratamiento, el seguimiento, pero en el momento en el que ya no tengan a dónde avanzar o tengan la sospecha de que esto pueda requerir tratamiento farmacológico con hormona del crecimiento, refiérenlo a un segundo nivel, y ya el pediatra en un momento dado va a ver si lo refiere a su vez hasta un tercer nivel. Ok, Doc, gracias. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda? ¿No? Alison, ¿hasta qué edad podemos utilizar la hormona de crecimiento en un paciente que tenga la necesidad de ello? No sé, debe de ser hasta que, ay, no sé. Buenas tardes. Buenas tardes. Leilani. Adriana. Porque va en relación a lo que comentaba Miguel. ¿Cuándo sé que debo de tener una premura bajo lo razonable, lo más pronto posible, el poder referirlo? Si tiene el paciente 3, 4 años, obviamente no es de que me tarde 5 años en hacer los estudios, pero sé que tengo cierto tiempo para poder darle tratamiento y que optimice el crecimiento. Es lo mismo si el paciente tiene 15, 16, 17 años. Sofía. Doctor, por ejemplo, en lo que es pubertad precoz, mencionaban que, no sé si aplique a lo mismo, que los antagonistas de la hormona gonadotrófica se usaba hasta los 11 años. Así es, tiene que ser antes de que haya cambios puberales, porque después de ello empiezan a cerrar los núcleos de crecimiento y ya no va a ser tan efectivo. Como la pubertad puede llegar a ser precoz justamente, o puede cambiar en cuanto a el tiempo que va a estar instaurada, dependiendo a una u otra persona, lo ideal sería antes de que se presenten los cambios puberales. Se refiere que habitualmente después de los 13 o 14 años ya es poco seguro que utilicemos la hormona del crecimiento. De todas maneras va a quedar, repito, a cargo del endocrinólogo. Pero entre más tardío sea un paciente y sobre todo del sexo femenino. ¿Por qué del sexo femenino? Porque recuerden que la pubertad se presenta a edades más tempranas que en pacientes del sexo masculino. Tenga 16, 17 años, realmente ya no le va a ser de ningún beneficio, y al contrario, puede generar algunos cambios, datos de acromegalia, entre otras cosas, y que van a afectar todavía más en lo psicológico, porque ya no va a crecer. Por eso tenemos que ser lo más cautos posibles en el uso de la misma. Yo recomiendo que lo dejen para el endocrinólogo, pero sí, todo paciente desde la primer consulta, si sea al mes, al año, a los 5 años, verifiquen cómo va de peso y talla. Eso es indispensable para todo paciente pediátrico. Y sobre eso podemos llegar a tener mejoría en el caso de que, si es una situación endocrina,
podamos llegar a administrar con un tiempo suficiente. Pacientitos que se pueden llegar a captar entre los 4 o 5 años con alguna alteración de este tipo y que tienen varios años de tratamiento, les va mucho mejor que si se instaura un tratamiento corto. Pero por eso la importancia de que lo observemos desde lo más temprano posible. Y si es alguna otra causa que veamos que el retraso del crecimiento, en este caso talla baja, la tiene por desnutrición, pues obviamente tratemos de recuperar esa circunstancia. Si es algo familiar, que tenga una talla baja familiar, pues obviamente también ir orientándonos con el psicólogo, porque el hecho de que esté bien físicamente no significa que esté sano. Entonces, ver cómo lo vamos ayudando, obviamente desde el punto de vista médico, del punto de vista psicológico, y que ese pacientito, esa pacientita, tenga el mejor apoyo posible para que obviamente entienda por qué algunos cambios no se van a poder realizar en ella y por qué hay diferencias significativas con otras niñas o niños de su edad. Entonces, sí tenemos que instaurarlo lo más pronto posible. Si es con terapia farmacológica con hormona del crecimiento, también que sea antes del inicio de la pubertad. ¿Seguros que ninguna duda? No, Doc, todo bien. No, muy bien. Entonces nos vemos el día de mañana, 12:30, por favor, y tengan listas las 2 siguientes clases. Por si terminamos antes, empecemos la que sigue. Sí, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. De nada, cuídense, nos vemos el día de mañana. Gracias, doctor. Que tenga buen día. Gracias. Hasta luego, gracias.